que van a tener a lo largo del ciclo. Bien, entonces, para empezar, vamos a ir haciendo algunas preguntas, ya que estamos 31 alumnos conectados, casi todos los matriculados en la sección. Así que coméntenme, ¿qué es para ustedes la mecánica de fluidos o qué es lo que esperan ver como ejercicios o qué problemas van a solucionar a lo largo de estas 16 semanas? Así que en el chat escriban qué es lo que ustedes creen que van a resolver o van a poder hacer sus primeros indicios en la diseño de ingeniería en la carrera. A ver, ¿quién se anima? O si no, voy al listado de asistentes para elegir uno al azar. Bien, ahí están comentando que dicen sobre el estudio de propiedades de las mecánica de líquidos y gases y acerca de agua y gases. A ver, si bien es cierto, cuando escuchamos la denominación mecánica de fluidos, pensamos mucho en que vamos a ver solamente temas relacionados al agua o cualquier derivado del mismo que sea algo líquido. Pero realmente un fluido va más allá de eso. Cuando hablamos de fluidos, abarcamos tanto sustancias líquidas como sustancias gaseosas. Entonces, en este curso vamos a poder nosotros determinar, evaluar y analizar el comportamiento de un fluido, ya sea en estado líquido o en estado gaseoso. El claro ejemplo de la mecánica de fluidos, ya cuando estamos hablando a un nivel un poco más desarrollado, es cuando vemos diseños de aeronaves, ¿correcto? O si no, un caso más sencillo, todos los que puedan ser fanáticos de la carrera de autos. El diseño de un carro es aerodinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el vehículo va a ir a mayor velocidad, tiene que tener el diseño preciso, su carrocería tiene que estar diseñada para evitar que el viento le reste velocidad. Entonces, ¿cómo se hace esto? Mediante fórmulas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. De igual manera, para el deporte de atletismo, los nuevos estadios que se desarrollan tienen un diseño especial para evitar que el viento pueda perjudicar en el tiempo final de un velocista. Entonces, todo ello se logra gracias a conocer las propiedades de los fluidos. En este caso, conocer cómo es el comportamiento del aire, cómo nosotros podemos minimizar ese impacto. De igual manera, acercándonos al lado de las sustancias líquidas como el agua, que es lo más visible que vamos a ver. Y todo aquel que se quiera especializar o ver proyectos hidráulicos, siempre va a tener que lidiar con analizar cuál es el comportamiento del agua, analizar cuál es eh, el tiempo de retorno que tienen las lluvias, saber cuánto va a ser la máxima demanda, cuál va a ser la máxima venida, y a partir de ello hacer sus diseños. Pueden ser alguna derivación de algún canal. ¿Cómo yo aseguro que el agua no va a perjudicar nuestras obras de concreto o nuestras obras de arte, como se llaman en hidráulica? Todos los años nosotros vemos en determinado tiempo del mes gran cantidad de huaicos, gran aumento del caudal de los ríos y todo ello que trae consigo muchas veces destrucción de las carreteras aledañas a los ríos, ciudades o pueblos que quedan arrasados por la cantidad de material que cae de las montañas y todo ello es provocado por las intensas lluvias. Entonces la lluvia cae de por sí a la superficie y no genera ningún impacto a gran escala, pero la acumulación del agua dentro de, del suelo genera todo este comportamiento que vemos como deslizamientos. Bien, ahora, si nos vamos un poco más allá en los gases, ya cuando han llevado el curso de física, química, han podido ver algunos resultados, algunos problemas, de los cuales se basan en los gases nobles, por ejemplo. Hay fórmulas que determinan que las propiedades de los fluidos están relacionados a los gases nobles. ¿Qué más van a poder analizar como problemas? Poder ver cuál es la fuerza que ejerce el agua
a las zonas en contacto que tiene la misma. Por ejemplo, una presa. ¿Cómo diseñamos una presa para evitar que se rompa, que se fisure o que la misma se caiga por todo el peso del agua? Entonces, todo ello viene de análisis simples de saber cómo se distribuye la presión. Entonces, por ejemplo, lo que hice en la clase anterior, ¿alguno de aquí ha tenido que alguna vez haber escuchado sobre el pez más feo del mundo? Y ahorita lo voy a buscar acá en internet para compartir la pantalla. A ver, y me confirman, por favor, si es que ven la pantalla. Un segundo. Confirmen si es que están viendo la pantalla compartida. ¿Se está viendo? Bien. Entonces, es el pez más feo del mundo. ¿Por qué? La imagen habla por sí sola. Pero realmente ese pez es así debajo del mar, porque este pez habita prácticamente en las profundidades más, pero más alejadas del nivel cero en las cuales estamos nosotros. Pero ¿por qué este pez adopta esta forma cuando sale de la, del mar a la superficie? ¿Qué es lo que pasa? Mientras nosotros sumergimos algo a mayor profundidad, ese cuerpo que está siendo sumergido va a recibir mayor presión y esa presión se transforma en fuerzas. ¿Qué quiere decir? Mayor presión, algo me está haciendo más fuerza. Imaginemos que nosotros sumergimos una pelota. La pelota va a llegar hasta un punto y luego va a salir desprendida con una fuerza determinada fuera del mar o fuera del agua. Pero ¿por qué pasa eso? Porque la presión, a medida que vamos nosotros sumergiéndolo, aumenta y esa presión provoca fuerzas. Y esa fuerza va a llegar a ser mayor al peso de la pelota y va a terminar desprendida. Ahora, la pelota de por sí es un volumen de aire vacío, entonces no tiene mucha resistencia. Pero si empezamos a ver submarinos donde el metal tiene una resistencia significativa a golpes, presiones, el agua no le va a hacer mucho impacto. Pero si ese submarino empieza a sumergirse más, siempre vamos a ver de las películas, por ejemplo, que empieza el agua a filtrar o empieza a generarse pequeñas abolladuras. ¿Por qué? Porque a mayor presión la fuerza se incrementa. Entonces, estos animales, estos peces, viven a grandes profundidades, están acostumbrados su cuerpo a resistir ciertas presiones y cuando lo sacamos de esa hábitat, todo lo que el cuerpo estaba acostumbrado a recibir, pónganse una presión de 100 toneladas por metro cuadrado, a recibir cero, se tiende a hinchar y adopta esta forma. Es por eso también un claro ejemplo. Su cuerpo no es así, su cuerpo es aplanado. Déjenme ver si es que encuentro una figura eh, tal cual. Uh, ellos son algo como lo que ven aquí, como lo que ven ahí, más o menos, pero son peces aplanados. No, este es, algo así son, aplanados. Acá hay otra imagen. Así se pueden ver en su ecosistema, bajo tantos y tantos metros bajo el nivel del mar. De esa manera, esa no es la representación exacta, pero más o menos es la forma del pescado. Cuando lo sacamos, adopta toda esa forma gelatinosa. Entonces, eso también pasa con las personas que hacen buzo, los que hacen el snorkel también. ¿Por qué se nos recomienda bajar a una determinada velocidad y para salir del mar se nos recomienda tomarnos nuestras pausas y no hacerlo de golpe? Porque si nosotros salimos de golpe del mar, nos puede pasar lo mismo que a ese pez, porque la piel, nuestro organismo, nuestro cuerpo, no es un metal. Nosotros al recibir un simple golpe se nos empieza a moretear, se nos puede deformar algo. Entonces, al resistir cierta presión, lo sacamos de esa presión al cuerpo y puede pasarnos lo mismo. Muchas veces ha pasado accidentes donde los buzos han salido a gran velocidad y dentro de su interior algunos órganos han explotado por la misma presión
que ejerce el mar y la presión que no tenemos al nivel de la superficie. ¿Sí? Entonces, estas cosas nos permiten ver cómo un fluido puede afectarnos de gran manera. Y si a nosotros nos afecta, ¿cómo va a afectar a las obras que nosotros hagamos en la realidad? ¿Por qué en la selva las casas en las zonas alejadas son sobreelevadas? ¿Por qué no lo hacen al nivel? Uno, por las inundaciones. Pero ¿por qué usan madera y no usan concreto? Entonces, ¿por qué elegir otro tipo de materiales? Y todo ello va a venir por la misma degradación que puede generar el agua. Los ríos que conocemos hoy en día, algún tiempo pasado no eran así, estaban por encima del nivel que están hoy en día. Toda esa formación que se ha hecho, normalmente están entre montañas. Esas montañas antes no existían y eran como mesetas, y el mismo paso del agua ha ido generando esos grandes cañones, por así decirlo. El agua erosiona, perjudica todo lo que encuentra. Hay un ejemplo donde, ¿qué tanto daño te puede hacer una gota de agua? Si a nosotros nos cae una gota de agua, ni la sentimos, no nos pasa nada. Si le cae una piedra, tampoco le pasa. Pero si dejan un caño abierto sobre una piedra y gotea todos los días, cada segundo, regresan a una cierta cantidad de años y donde justo caía la gota van a encontrar un gran agujero. Una gota simple no genera el daño, pero millones y millones de esta en un mismo punto determinado puede generar algún efecto secundario. Entonces, esto nos hace entender, ver cuáles son los efectos o el poder que tiene el agua sobre otros sistemas. ¿Sí? Y luego vamos a ir viendo otros puntos ya netamente de la mecánica de fluidos para comprender o poder hacer algún estudio sobre cómo derivar el agua, saber si lo que estamos diseñando es lo correcto, entre otras cosas más. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Alguno tiene alguna duda sobre esta breve introducción de la mecánica de fluidos o todo está claro? ¿Está claro, chicos? Bien. Tienen que participar, chicos, si no ahí al azar voy a tener que elegir a uno a ver si está claro. Bien. Bien. Entonces, a ver, coménteme si es que ya se puede ver la presentación de la clase del día de hoy. Bien. Entonces, bien, vamos a empezar con la unidad 1 que nos va a hablar sobre las propiedades de los fluidos y la hidrostática. Esta es la unidad 1, no quiere decir que es la clase de hoy, sino toda la unidad 1 me parece que comprende 4 semanas. El día de hoy vamos a empezar con las propiedades de los fluidos. Así que coméntenme qué es lo que han visto como propiedad de los fluidos en la clase con su profesor de teoría. ¿Qué propiedades de los fluidos han podido analizar? Vamos a continuar después. Bien, la viscosidad. ¿Qué más? Densidad. ¿Qué más, chicos? Tenemos ahí presión, peso específico. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Son 4 nomás los que están participando. Volumen específico. Bien. Es más o menos que me parece que esas son todas las propiedades que están dentro de la parte teórica. Bien. Entonces, aparte de la propiedad de los fluidos, vamos a ver lo que son las dimensiones, unidades y cantidades primarias. ¿Qué viene a hacer esto? Básicamente, es la representación que tiene cualquier cantidad de expresión matemática, fórmula, como lo quieran denominar. Y estas expresiones nacen de 3 cantidades primarias, que son la longitud, la masa y el tiempo. Toda cantidad, sea física, química, nace de esas 3 propiedades. ¿Cómo se llegó a ello? Por la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza
es igual a la masa por la aceleración. A partir de este principio se determina este sistema de dimensiones. ¿Y para qué nos ayuda a nosotros a conocer la dimensión? Para saber si nosotros podemos sumar, restar, operar ciertas cantidades. Ahora, si lo vemos en palabras más sencillas, si yo estoy haciendo un estudio logístico, la logística de algún proyecto, y me pide sumar ciertas cantidades, por ejemplo, para un ascensor me piden sumar todos los artefactos que cuenta el ascensor para poder armarlo, para poder ponerlo en obra. Yo no voy a poder sumar, por ejemplo, los tornillos con las celdas que tiene y con las bandejas. Cada uno de esos elementos se va a sumar de una manera distinta. Igual es en las dimensiones. Yo no puedo sumar velocidad con aceleración. Tampoco puedo sumar fuerza con una presión, porque son cantidades distintas. La dimensión de estas también difiere. Pero si yo les digo que les pongo, resuélvanme cuánto es 10 kilopascales con 5 newton por metro cuadrado. Muchos dirán si se puede, no se puede, pero realmente tenemos que analizar si esa operación es viable o no. Las unidades son diferentes, pero la dimensión es lo que nos importa. Porque es como decir, yo puedo tener que mi casa pueda medir 160 metros cuadrados como 160 pies cuadrados. Ambos son unidades de medida, ambos representan una distancia al cuadrado, su dimensión es L al cuadrado de área, pero en las unidades distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo sumarlas, puedo restarlas, porque la dimensión es igual. Pero no sería lo mismo decir que tengo 160 metros cuadrados y 5 metros de frontis de proyecto. Esas dos dimensiones no se pueden sumar ni restar porque representan dos cosas distintas. Pero si fuera la misma dimensión como el área, pero en distinto sistema internacional, se pueden operar. Solamente habría que transformarlo a la unidad en la cual yo voy a trabajar. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda o consulta sobre la parte de dimensiones, unidades y cantidades? ¿O todo está claro? ¿Está claro, chicos? Bien. Entonces, vamos, ahí en la PPT tienen algunos ejemplos sobre las cantidades más conocidas o las más usadas, que son la fuerza, la densidad, la presión, frecuencia. No todas las que están ahí vamos a usar en el curso, solamente vamos a usar unas cuantas, pero lo importante aquí es que ustedes tengan en su mente que van a empezar a resolver todos los problemas con unidades. La mecánica de fluidos de por sí es una de las mecánicas que van a tener que operar y calcular más que otras, y en las que va a intervenir mayor cantidad de unidades y valores. Para una fórmula pueden estar compuesta por 3 propiedades de los fluidos, por 4, por 5, y a partir de ellas la respuesta te lo da en otra dimensión, en otra unidad, y hay que tener mucho cuidado qué es lo que estamos operando para saber cuál va a ser la unidad final de la cantidad a calcular. Por ejemplo, cuando hablemos de eh, el coeficiente de mu, para saber algunas viscosidades cinemáticas dinámicas, para conocer también ciertos valores de presiones, cuando no sea simplemente una fuerza entre áreas, sino tengamos que calcularlo con alguna fórmula del curso. Entonces, tenemos que poner siempre las unidades y de esa manera llegaremos a resolverlo de una manera mucho más sencilla. Luego tenemos las propiedades de los fluidos. Ya algunos han podido decir cuáles eran y están prácticamente todas las que han dicho, que son la densidad,
que es la relación entre la masa y el volumen, la densidad relativa, que es la relación que hay entre la densidad de un fluido o una sustancia con respecto a la densidad o peso específico del agua. ¿Para qué nos sirve la densidad relativa? Básicamente para poder conocer la densidad o peso específico de cualquier sustancia, siempre y cuando conozcamos este valor. Por ejemplo, muchas veces en los problemas no nos van a decir cuál es la densidad o el peso específico, nos van a decir cuál es la densidad relativa, porque en muchas sustancias se conoce este valor por laboratorio. Y el agua siempre va a tener las mismas propiedades, los mismos valores que pueden ver en la tabla superior derecha. Ahí pueden notar que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico o 1000 newton por segundo al cuadrado entre metros elevado a la 4. O también 101.9 kilogramos fuerza por segundo al cuadrado entre metros a la 4. Y si hablamos en el sistema británico, viene a ser 1.94 libras fuerza por segundo al cuadrado entre pie elevado a la 4. Ahora dense cuenta de algo. La densidad tiene tres valores. Y estos tres valores que pueden visualizar acá deben significar lo mismo. ¿Qué es lo que los diferencia? Las unidades. Las unidades es lo que lo diferencia. Pero si nosotros empezamos a ver la dimensionalidad, toda densidad siempre me va a ser una relación entre masa, que es kilogramos, entre un volumen que normalmente va a ser una longitud al cubo. Por más que ahí puedan ver que están divididos entre m elevado a la 4, la dimensión se va a respetar como la que ven aquí. Lo único es que hay que saber transformarlo para poder trabajar en una unidad conocida. Normalmente siempre se trabaja con 1000 kilogramos por metro cúbico, pero van a haber problemas que nos van a dar otras unidades y vamos a tener que usar otros valores. Bien, y para el peso específico también vale 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico o también 9,81 kilonewtons por metro cúbico. Esos son los dos valores que pueden representar al peso específico. Ahora, van a usar muchas veces el 1000 o el 9,81. Ustedes tienen que ver con qué unidad están trabajando, con kilogramos fuerza o con newtons. De acuerdo a ello, van a poder determinar eso. ¿Bien? ¿Qué más? El volumen específico viene a ser la inversa de la densidad. Pero ¿para qué nos sirve este volumen específico? Muchas veces esta expresión es usada cuando tenemos fluidos gaseosos, cuando vemos alguna sustancia gaseosa. Si se dan cuenta, el resultado final viene a ser algo muy similar a la expresión de física de pavo-ratón. La densidad que es igual a una masa entre un volumen. El volumen pasa a multiplicar a la presión y ya tenemos casi todo la expresión de presión por volumen es igual al coeficiente R por la temperatura por el número de moles, pavo-ratón. Bien. Entonces, son expresiones que nos ayudan a poder determinar valores de alguna propiedad de algún fluido. Bien. Y el peso específico finalmente es la relación entre el peso con el volumen o también la densidad por la gravedad. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la densidad y el peso específico en que uno es afectado por la gravedad y en el otro no? Muchas veces tienen que tener mucho cuidado al leer el problema porque les puede decir el cuerpo pesa tantos kilogramos. Y esa palabra pesa quiere decir que estamos hablando de la fuerza, más no de la masa. Pero si nos dice un recipiente contiene tantos kilogramos de algún fluido, nos está hablando de la masa y no del peso. Entonces tenemos que saber diferenciar cuándo se trabaja con peso y cuándo se trabaja con la masa. Bien.
Entonces, hasta aquí. ¿Alguno tiene alguna duda, consulta o todo está claro? Bien, entonces, antes de seguir con la sesión, vamos a hacer la toma de la asistencia y todavía, ¿ya hay algún delegado del curso o todavía no hay algún delegado? ¿Quién es el delegado de esta sección? Vamos a ver, pero ¿cómo se llama? Para poder cargar, todavía no ha sido cargado al sistema el delegado. A ver, vamos a poner acá. PC, intranet. Intranet. ¿Quién es el delegado del curso? ¿Quién sabe cuál es su apellido? Un segundo, chicos, que estoy entrando al Sócrates. A ver, Yanela Ciesa. A ver. Ciesa Yanela. ¿Cuántos matriculados? Son 40 matriculados en esta sección. Vamos, vamos. A ver, vamos a hacer una. Voy a pasar rápidamente la lista y lo único que les voy a pedir es que escriban en el chat presente para escucharlo y ya no estar viendo a las dos pantallas. Bien. ¿Dónde están? Pestaña. No en la pantalla, ¿no? A ver. ¿Por qué le llevo ahí? Ya. A ver, voy a ir llamando y me dicen, escriben en el chat si están o no. John Alejandro Mesías, Juan Aliaga, Oscar Almengor, Andrea Balcázar. Bien, entonces no está Oscar. Brenda Capia, Alexia Cárdenas. Bien. John Chavarría, Julio Chávez. Bien. Arni Chilce, Yanela Ciesa, Jaime Córdoba. Bien. Katia Dioses, Antonieta Espinosa, Hugo Fonseca. Hugo Fonseca. No está. Hugo Fonseca. Hugo Gómez, Luis Gutiérrez, Brian Jorge. Brian Jorge. Luis Gutiérrez, Hugo Gómez. Hugo Gómez. Leonardo León, Andrea Liñán y Brandon Marín. Ya, Leonardo León, Brandon Marín. Rodrigo Maturrano, Pedro Mendoza. Ya. Luis Mondoñedo y Raúl Muñoz. Ya. ¿Dónde estamos? Ya. Leonardo Ortega, José Paco y Angie Pérez. Leonardo, Angie.
G. Pérez. Marcel Quispe, Fiorella Renojo, Sebastián Rivera. Sebastián Rivera, ya. Fiorella Renojo y Marcel Quispe. Ahí están. Quispe y Renojo. Ángel Rosas, Álvaro Salas. Álvaro Salas, ya. Ángel Rosas. Ahí está. ¿Sí está? A ver. Ahí voy a llamar a los que he marcado como falta. Salomé Santillán, Yair Sotomayor y Shirley Suárez. Shirley Suárez, Yair Sotomayor. Ya. Shirley Suárez, Ángela Tito y William Trujillo. Ya, William Trujillo. Shirley Yasmin Suárez. Ya, Shirley Suárez. Yair Sotomayor sí está. Ya. William Trujillo, sí. Ángela Tito. No está. Entonces, Ángela Tito no está. Ricardo Vázquez. Sebastián Vera. Y Axel Yanke. Ya. Entonces, hay dos que... Hay uno que he puesto mal. Ahora voy a volver a llamar y me dicen si es que no están. Sebastián Vera, Ricardo Vázquez, Ángela Tito, Fiorella Renojo, Marcel Quispe, Marcel Quispe, Hugo Gómez, Hugo Fonseca, bien. Ya Hugo Fonseca, fue el mismo, ¿no? Sí. Ya. Oscar Almengor y John Alejandro. Ya, ahí está. Bien, entonces son 33 conectados. Bien, entonces grabamos. Y listo. ¿Qué más acá? Bien. Entonces vamos a comenzar ya con los ejercicios. ¿De acuerdo? Denme un segundo. A que vuelva a proyectar la presentación. Ya, ¿pueden visualizar la presentación? ¿O hay alguien que no la pueda ver? ¿Puede? Bien. Entonces comencemos. Vamos a ver los primeros ejercicios del curso. Nos piden corroborar las dimensiones en los sistemas FLT y MLT de las siguientes expresiones, que son aceleración, la presión, el momento, el volumen y el trabajo. ¿Cómo yo determino ahora el sistema FLT y MLT? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que el FLT incluye la fuerza y el MLT la masa. Si yo descompongo la fuerza, voy a tener una masa multiplicada por una cantidad de distancias y una cantidad de tiempo. Entonces, el FLT es cuando yo lo quiero dejar expresado en fuerza, distancia y tiempo. Y el MLT cuando quiero hallar la dimensión en función de la masa, la distancia y el tiempo. Entonces, empecemos con el primero y de ahí ustedes hacen los demás. La aceleración. La aceleración como tal, sabemos que es el desplazamiento de un cuerpo entre el tiempo a una velocidad determinada. Bien, entonces, es velocidad entre tiempo.
La velocidad sabemos también que es una distancia entre un tiempo determinado y esto se divide entre el tiempo. Con lo cual, por extremos y medios, sabemos que la aceleración dimensionalmente hablando es L entre t al cuadrado. Todo lo expresamos de una manera lineal, como se usa usualmente hacerlo en estas dimensiones, sería L por t a la menos 2. Y de esta manera hemos determinado la dimensión MLT y FLT de la aceleración. En la aceleración no influye ni fuerza ni masa, por lo tanto lo dejamos ahí. Pero en el caso de la presión es una fuerza entre área. Entonces ahí tenemos que expresarlo primero en función de F y luego descomponemos la F en sus respectivas variables M y T. Así que les doy unos minutos para que lo puedan resolver y volvemos y de ahí regreso para preguntar qué les salió en ambos sistemas. Bien, entonces le doy unos cuantos minutos para que resuelva.
Sí, chicos, a ver, ¿quiénes han podido calcular cuánto es el valor de la presión en el sistema FLT y MLT? A ver, Leonardo, dices que es M por L a la menos uno por T a la menos 2. Bien, a ver, vamos a ver qué más. ¿Qué más da otro valor? ¿Todos están de acuerdo con Leonardo? Bien, entonces vamos a ver cuál es la respuesta. La presión es una fuerza entre un área, por lo tanto es fuerza entre una longitud al cuadrado. Expresado de manera lineal, fuerza por L a la menos 2. La fuerza, si la descomponemos en el sistema MLT, nos va a dar como resultado final una masa por una longitud elevada a la menos 1 por un tiempo elevado a la menos 2. Bien, ahora, ¿cuánto sale el momento? ¿Cuál es la dimensión del momento? ¿Quién lo ha calculado? Muy bien, en el sistema FLT es fuerza por longitud y en el sistema MLT, ¿cuánto vale el momento? Bien, entonces vamos a descifrarlo. El momento es una fuerza por distancia, por lo tanto es fuerza por una longitud. Lo transformamos al sistema MLT y va a ser masa por longitud al cuadrado por un tiempo a la menos 2. ¿Y el volumen a qué es igual? Hablando de dimensiones. ¿A qué va a ser el volumen? Bien, el volumen es el más fácil de los 5 y nos da como respuesta una longitud al cubo. ¿Y el trabajo a qué es igual? ¿A qué es igual el trabajo? Muy bien, una fuerza por distancia. Entonces nos damos cuenta aquí que el trabajo y el momento son iguales. Ahora, si en un problema me dice un engranaje tiene un momento de 10, no voy a decir las unidades, por newton por metro, y el otro engranaje que está conectado tiene un trabajo de 20 kilogramos fuerza por metro, ¿estos se pueden sumar, operar o no se podría? Bien, y la presión, y si yo les digo, súmame la presión y el momento, ¿es posible eso o no? Presión con momento. Muy bien, no se podría. Entonces, para esto nos sirven las dimensiones. Si bien es cierto, en los problemas no vamos a estar poniendo si es m por l a la t, a la 5, a la menos 2, no lo vamos a poner, pero por las unidades nosotros nos podemos guiar. Y van a haber unidades que ustedes tienen que conocer en este curso, que son newton, pascales, kilogramos, pies, kilogramos fuerza, kilogramos masa. Entonces, a partir de eso ustedes ya saben cuál es la relación. ¿A qué es igual un pascal? ¿Cuál es la relación entre newton y pascal? Entonces, esas unidades le van a ayudar a ustedes a poder reconocer rápidamente qué es lo que pueden y qué no pueden operar. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta sobre el problema o todo está claro? Bien, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Nos dan una fórmula que nos dice que la longitud 1 es igual a 3 veces una fuerza 2 por una longitud 1 al cubo menos 2 veces la fuerza 1 al cuadrado por la longitud 2, donde las longitudes están en pies y las fuerzas en libras. Luego se transforma en el sistema internacional y tenemos la operación que está en la parte inferior, donde ahora las longitudes están en metros y las fuerzas en kilogramos. Nos piden determinar A y B.
Ahora yo les pregunto, las expresiones están prácticamente igual. ¿Por qué el 3 no puedo decir que es A y el 2 no puedo decir que es B? Si van a ser prácticamente lo mismo. ¿Por qué creen que yo no puedo decir de manera directa que A es igual a 3 y B es igual a 2? ¿Qué es lo que creen ustedes? Muy bien, por la conversión de unidades. Yo por esa conversión no puedo decir que A va a valer 3 y B va a valer 2. ¿Qué más? ¿Qué más me doy cuenta? Me están pidiendo A y B. Bien. Cuando yo tengo una ecuación y se suma o resta componentes y me da una igualdad, la dimensión de cada componente tiene que ser la misma. Entonces, esto, longitud va a ser L. Por lo tanto, para que me dé una longitud, tengo que restar dos longitudes. ¿Y qué me doy con la sorpresa? Que 3 veces la fuerza por la longitud al cubo no me va a dar una longitud. No me lo va a dar. Me va a dar cualquier otro valor menos la longitud. Bien, como dice José Carlos, las unidades de las longitudes van a influir. Entonces, yo tengo que asegurarme que la dimensión de cada componente de la ecuación es L. Entonces, ahora, si yo me pongo a analizar un poquito, me doy cuenta que tengo fuerza y longitud del cubo. ¿Cómo transformo esa dimensión? Entonces, bajo esta premisa, yo me doy con la sorpresa que ese número 3 y ese número 2 no son constantes, no son valores numéricos simples, sino son alguna cantidad específica con una dimensión predefinida para poder completar esa dimensionabilidad de L. Entonces tengo que determinar cuál es la dimensión del número 3 y del número 2. Entonces, hablando dimensionalmente, se ponen entre corchetes normalmente los valores, una longitud L1 dimensionalmente hablando es igual a la dimensión de 3 veces la fuerza 2 por L1 al cubo. Saco las dimensiones, lo dejo en el sistema FLT y obtengo que la dimensión de 3 es 1 entre una fuerza y una longitud al cuadrado. Recién con esta dimensión, que va a ser eso va a ser igual a 3 por 1 entre libras fuerza por pies al cuadrado. Con esa conversión, yo ya puedo asegurar que voy a encontrar que esa componente es una longitud. De igual manera para el caso 2, determino la dimensión y obtengo que ese 2 realmente era 2 por 1 entre libras al cuadrado. Ya con estas conversiones, yo ya puedo dar fe que esa ecuación es posible, es real. Bien, entonces tengo las dimensiones de ellos. Hallo la conversión de unidades. Un pie es igual a 0,3 metros aproximadamente y una libra es igual a casi medio kilogramo aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, con estas variables, yo reemplazo. Aquí hay un error en la PPT y aquí en vez de A es 3 y en vez de B es 2. Bien, porque está en el sistema pies y libras. Entonces, yo tengo que transformarlo. Tengo que transformar la ecuación. Y para convertirlo al sistema internacional, cada valor es multiplicado por su respectiva conversión. Y de esta manera, yo puedo decir que todas las componentes numéricas van a ser igual a la posición final que tenemos en nuestra ecuación. Bien. A me va a dar 0,0385 y sus unidades es 1 entre kilogramos por metro cuadrado y B va a ser igual a 0,125 por 1 entre kilogramo al cuadrado. Y de esta manera es como se resuelve este ejercicio. Bien, hasta aquí. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió?
Bien, entonces denme un segundo que voy a poner a cargar la laptop, que ya veo que me queda poca batería. Bien, ya estamos. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. Un recipiente cilíndrico de 1 metro de diámetro y 2 metros de alto pesa 30 kilogramos. Si se llena con un líquido, el conjunto pesa 150 kilogramos. Determine el peso específico del líquido, la densidad y la densidad relativa. Bien, entonces, si me están pidiendo todos esos datos, ¿cómo determino yo el peso específico? ¿Qué valores necesito? Volumen y qué más. Muy bien, el peso. Entonces, volumen y peso. Pero ¿el peso de qué? ¿El peso y el volumen de qué necesito? De líquido, muy bien. ¿Tendré que usar algo de los valores del recipiente o solamente trabajo con el líquido? ¿Trabajo solo con el líquido o también tengo que hacer uso de el recipiente? A ver, pues ahí yo les pregunto, para el primer caso del peso específico, ¿cuál sería el peso que vamos a considerar? ¿150 o 30 kilogramos? ¿Cuál es el valor que vamos a usar en el peso específico? A ver, José Carlos me dice 1470, por ahí me han dicho que restó 30, pero ¿qué dicen los demás? ¿Cuánto es el valor que debo? Vamos a hacer algo más, algo interesante vamos a hacer. Ahorita les va a salir una encuesta. ¿Bien? ¿Cuánto es peso? El peso, la primera opción es 30. Ahorita les va a salir para que puedan marcar. ¿Bien? 500, lo que dijo José Carlos, 1470. Y otros, agregar gravedad. ¿Bien? Inicio. Ahí he puesto la encuesta. Quiero que todos marquen cuál creen que es la respuesta. Bien. A ver. Gracias Alexia, gracias Yair, gracias José por marcar. A ver, vamos. 20, 18 personas marcando. Faltan 11. Faltan 7. Falta Yanela, Hugo, Julio, Katia, Pedro y Salomé. ¿Ya? Yanela, Hugo, Julio, Pedro y Salomé. Solo faltan ustedes 5. ¿Ya? Faltan ahora 3. Hugo, Pedro y Julio. Bien, entonces parece que hay 2 ausentes, para luego corregirlo. La mayoría ha marcado gravedad, la mayoría. Y solamente había un grupo pequeño de alumnos que ha marcado 1470. A ver, ¿por qué están considerando la gravedad?
¿Por qué consideran la gravedad como parte de la solución de este problema? Sí. La gravedad es para el peso, pero en este caso es masa. Muy bien. Entonces, aquí tienen que recordar lo que les dije casi al inicio de la clase. Bueno, al inicio de cuando estaba explicando las propiedades de los fluidos. Hay que siempre leer bien lo que nos dice el enunciado. Y ahí nos detalla, antes de 30 kilogramos pesa, antes de 1500 pesa. Al decir este verbo, tengo que saber que estoy hablando de peso, más no de masa. Si me hubieran dicho que un recipiente de tanto por tanto contiene 30 kilogramos de agua, ese vendría a ser la masa del agua. Pero en este caso me están diciendo cuánto es el peso. Por lo tanto, eso no lo puedo determinar con la gravedad. La gravedad ya está incluido en ese valor. Lo que ustedes podrían ver para diferenciarlo si ahí dijera kilogramos fuerza. Pero kilogramos fuerza y kilogramos masa se escriben de la misma manera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos estos valores. Bien. Entonces la respuesta, el valor real del peso que vamos a usar es 1500 menos 30, que viene a ser 1470. ¿Y cuánto sería el volumen del líquido? ¿Cuánto sería? ¿Quién lo calcula? Nos dicen que el recipiente es un cilindro, entonces tienen que calcular el área de un círculo multiplicado por la altura del cilindro. ¿Seguros que es pi medios? A ver, vamos a ver. Entonces, para el peso específico, esto es lo que deberían haber hecho. El peso es la resta del peso total del recipiente con el fluido menos el peso del recipiente. Todo eso lo vamos a dividir entre el volumen, que es pi cuartos diámetro cuadrado, por la altura. La altura es 2, nos queda pi medios, el diámetro vale 1, por lo tanto es pi medios. Y todo ello reemplazando nos sale 935,83 kilogramos por metro cúbico. Bien. Ahora, nos pide determinar la densidad del fluido. ¿Cuánto vale la densidad del fluido? Dígame la respuesta de una vez, porque solamente es dividirlo. ¿Cuánto vale la densidad del fluido? Ya, gracias Álvaro por la respuesta. ¿Quién más? ¿Quién le sale lo mismo o le sale otro valor? ¿A quién más le sale? Ya. A ver, un tercero. A ver si es que encuentran una respuesta diferente. A ver. Denme un segundo, por favor. Ya. A ver, la respuesta es simplemente dividir 935,83 entre 9,81. Aquí en la PPT ya está redondeado y nos sale 95,40 kilogramos por segundo al cuadrado entre m a la 4. Tengan cuidado con las unidades, siempre les he dicho. Vean con qué unidades están trabajando. Bien, estas son las unidades para la densidad. Bien, entonces, cuando ustedes vayan a resolver los ejercicios, no simplemente digan que es masa entre volumen. Acá tengo otro valor. No es masa entre volumen, es otra de las denominaciones que tiene la densidad. Igual acá, el peso específico está en kilogramos fuerza. Al dividirlo entre la gravedad, me queda kilogramos fuerza por todo eso.
Si hubiera estado en newtons, hubiera sido diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los valores que estamos nosotros trabajando. Bien, si esto hubiera sido newton entre metro cúbico, ahí sí nos quedaba kilogramos entre metro cúbico. Si es que hubiera sido la parte de arriba, newton. Ahora, para la densidad relativa, ¿con qué quieren trabajar? ¿Peso específico o gravedad? Bueno, vamos a hacer la encuesta porque de ahí pueden tomar cualquiera de los dos caminos. ¿Cuál? Peso específico o densidad. A ver, elijan con cuál vamos a trabajar. ¿Peso específico o densidad? Vamos, chicos. No se duerman. Acá me doy cuenta quiénes están atentos y quiénes ya se fueron a hacer cualquier otra cosa. Bien, entonces vamos a dejar ahí nomás. La mayoría dice peso específico, así que vamos a trabajar con el peso específico. Entonces, si voy a trabajar con el peso específico, tengo que dividirlo entre el peso específico del agua para poder yo saber cuánto es mi densidad relativa. Entonces, ¿cuánto les sale a ustedes la densidad relativa? ¿Cuánto les sale? Ya, 93,58. ¿Quién más? 0,935. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuánto le sale? 9,36. ¿Ya? ¿Qué más? Un segundo. Ya. Y ahora si les pido, denme la densidad relativa con la densidad, ¿cuánto saldría? Si les digo con la densidad, ¿saldría lo mismo o saldría otra cosa? Si trabajo ahora con la densidad. Si trabajo con la densidad, ¿sale el mismo valor que han determinado o sale otro? ¿Qué dicen ustedes? Ahí le sale 0,0954. 0,09. Bien. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta para este problema. Es 0,0936. No era tan complicado, porque ¿qué es lo que han hecho la mayoría? Solamente ha dividido el peso específico entre 1000, ¿correcto? Y ahora para la densidad, ¿qué valor han usado? Ahí por los valores que veo han usado también 1000. Pero dense cuenta qué unidades tiene la densidad con 1000. Si ustedes se ponen a revisar las primeras PPTs de teoría, se van a ver que cuando es 1000 estoy hablando de kilogramos por metro cúbico o newton por segundo por metro elevado a la 4. Pero si yo regreso, vamos a regresar a la PPT. Vámonos a la PPT que estábamos antes. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? 1000 es con kilogramos entre metros cúbicos. 1000 también es con newton. Pero ¿yo qué tengo? No tengo ni newton ni kilogramos masa, tengo kilogramos fuerza. Entonces debería trabajar con el 101,9. Y con ese resultado, yo ya obtendría
Vector de diapositivas, tendría el mismo valor que he determinado en esta presentación, en 301.9. ¿Bien? Si yo trabajara con la densidad o el peso específico, me tiene que dar el mismo valor. Si ustedes dividen 95.40 entre 101.9, les va a dar la misma respuesta. Y de esta manera es como resolvemos este ejercicio. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? Un segundo, por favor. Bien. Entonces, vamos a seguir. Bien, vamos a hacer dos ejercicios más y el último lo vamos a dejar para la siguiente clase. A ver, sigamos. Un tanque de aire comprimido contiene 8 kilogramos de aire a una temperatura de 80 grados centígrados y a una presión de 300 kilopascales. Nos pide determinar el volumen del tanque, si R vale 286.89. ¿Cómo resolverían este problema? ¿Mm? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué propiedad? ¿Qué valor? ¿Qué fórmula para poder resolver este ejercicio? A ver, disculpen chicos, no lo estoy viendo. A ver. Muy bien, cuando ven temperaturas del valor R es pavo ratón. Pero para la mecánica de fluidos, ¿cuál es la propiedad que debemos usar? ¿Cuál es la propiedad que relaciona al pavo ratón con nuestro curso? ¿Cuál es? Bien, Jaime, no es la densidad, es la que dice, la que ha mencionado Jaime ahí como fórmula, ¿no? Pero el nombre de esa propiedad viene a ser el volumen específico. Bien, entonces con el volumen específico yo voy a poder determinar dicha propiedad. Entonces, pero el volumen específico, ¿qué me va a dar? Del volumen específico, ¿qué voy a tener? Ahí de la fórmula que ha escrito Jaime y Brandon, ¿qué obtengo si yo la reemplazo? ¿Qué valor voy a obtener de ahí? Muy bien, la densidad. Y si tengo la densidad, ¿qué voy a determinar a partir de eso? Con los datos que tengo en el problema. Con el volumen específico determino la densidad. No, no es la presión. Ya analicen solamente la densidad. ¿Qué dato no han usado hasta el momento? La masa. Si usan la masa, tienen la densidad, van a poder calcular el volumen. Entonces, de esa manera ya resolvieron el problema. Entonces, pero hay que analizar algo. Lean bien el enunciado y qué nos dice. Un tanque de aire contiene 8 kilogramos de aire. Ese contiene nos deja claro que estamos trabajando con la masa, más no con el peso como el problema anterior. Y de ahí nos dan datos de temperatura. Entonces, ustedes ya han resuelto prácticamente. Entonces, para yo poder calcular el volumen, tengo que saber cuánto es la densidad. Aplico mi viscosidad, mi volumen específico, y reemplazo, me dan todos los datos, me dan la presión, kilopascal lo transformo a newton por metro cuadrado, solamente se multiplica por 10 al cubo, el valor R lo reemplazo, la temperatura lo cambio a Kelvin, y de esta manera determino que la densidad es igual a 2.96 kilogramos por metro cúbico. Lo reemplazo y obtengo que mi volumen es igual a 2.70 metros cúbicos. ¿Bien? ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? ¿Conforme?
Entonces, vamos a pasar ahora a ver el último problema de la clase, para terminar hoy día temprano y ya a partir de la siguiente semana ya le damos con mayor fuerza a las clases. Bien, entonces ahora nos dicen, se obtiene una presión de 25 kilopascales medidos en un lugar con una elevación de 3000 metros. ¿Cuál es la presión absoluta en milímetros de mercurio? Si la presión atmosférica vale 70.7 kilopascales y la temperatura es igual a menos 5 grados centígrados. ¿Cómo creen que se resuelve esto? ¿Alguna idea? ¿Algo que se les venga a la mente? ¿Qué opinan? Muy bien, tiene que ser cambio de unidades. Entonces, eso todavía no lo hemos conversado, lo vamos a ver en las siguientes clases, pero es como una manera para que puedan ver cómo funciona la conversión de unidades. Si nos dicen que se obtiene una presión de 25 kilopascales medidos en un lugar con una elevación de 3000 metros. Entonces, ese dato de elevación de 3000 metros es información que no agrega valor al problema, solamente es para detallar algo que no lo vamos a usar. Y nos piden cuál es la presión absoluta en milímetros de mercurio, y nos dan la presión atmosférica y la temperatura. Entonces, si yo quiero saber la presión absoluta, tengo que saber algo, que la presión absoluta es la suma de una presión manométrica de un fluido más la presión atmosférica que hay en el medio ambiente. Entonces, ya tengo la presión del fluido, que viene a ser 25 kilopascales. ¿Y qué fluido estoy trabajando? Se preguntarán. Es el aire del medio ambiente. Es como cuando nosotros vamos a alguna ciudad que esté en altura, sea Ayacucho, Cusco, Huaraz, ¿qué otra ciudad? Huánuco, Huancayo. Cada uno tiene su altura correspondiente. Nos falta el aire. ¿Y por qué nos falta el aire? Porque hay menos altura libre de aire. Y por eso es que a varios nos falta el aire cuando salimos de Lima. A menor cantidad de volumen, mayor va a ser la presión. Entonces la presión va aumentando a medida que nosotros también vamos ascendiendo. Si mal no recuerdo, pavote. Sí, la presión aumenta a medida que el volumen disminuye. Entonces, estamos trabajando con el fluido que es el aire. Entonces, tengo la presión del fluido, la presión manométrica sí, que es 25 kilopascales, la atmosférica también. ¿Y por qué me dan la temperatura? Porque si yo uso las fórmulas de gases nobles, voy a tener que reemplazarlo también con esto, pero no me dan otro valor como el coeficiente de R. Si me lo hubieran dado, quizás pude haber pensado en usarlo. Pero esas son informaciones adicionales que normalmente se representan en los problemas. Muchas veces van a tener enunciados que van a tener datos que no necesariamente los tienen que usar, simplemente es para dar una idea adicional o para confundir al alumno, porque muchas veces creen que todos los datos que están en un enunciado son los necesarios para resolverlo, cuando no siempre es así. Entonces, tenemos que la presión absoluta es la presión en el recipiente más la presión atmosférica. La suma de ambos me da 95.7 kilopascales, que convertido es aproximadamente 717.75 milímetros de mercurio. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos hacer estos análisis. Ahora, ¿por qué este problema está aquí? Porque será sencillo, simple, pero algunos muchas veces creen que el 3000 tienen que usarlo. Y ya más adelante vamos a ver que ese 3000 se puede transformar también en presión. La presión es igual
al peso específico del fluido multiplicado por una altura. Entonces pueden saber cuál es quizás el peso específico del aire, lo multiplican por esa altura y también lo suman. Otros suman el 3000 más los kilopascales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la dimensión y con lo que se vaya a usar. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿O todo está claro? ¿Todo claro, chicos? Bien. Entonces voy a demostrar el siguiente problema, lo vamos a dejar planteado y de ahí ya lo dejamos para la siguiente clase, que complementamos ya con algunas partes más teóricas. Bien, ¿qué nos dice? Un cilindro rota a una velocidad angular de 15 radianes por segundo. Una película de aceite separa el cilindro del recipiente que lo contiene. La viscosidad del aceite es 9850 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro por segundo. Y el espesor de la película de aceite es 2 por 10 a la menos 3 centímetros. Nos pide determinar el torque necesario para cumplir con la velocidad constante. ¿Bien? Entonces este problema no lo vamos a hacer hoy porque no hemos visto nada de viscosidad. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero para que ustedes vayan viendo cómo ya empieza a cambiar el tipo de ejercicio. Ya a partir de la siguiente semana vamos a ver ejercicios como problemas ya reales de la mecánica de fluidos. Esta primera sesión ha sido con el objetivo de eh, ver unas propiedades generales básicas que van a empezar a usarse, que esas propiedades ya no se las van a dar de manera directa como en esos ejercicios, sino se los van a decir como algún dato al aire o le van a dar alguna indicación para que ustedes tengan que saber cuál es el valor o saber cómo calcularlo para poder resolver el problema. Por ejemplo, en este caso, nos están dando la viscosidad y a partir de esa viscosidad nosotros tenemos que calcular ciertas propiedades. A partir de esa velocidad angular tenemos que transformarlo de acuerdo a nuestra necesidad de requerimiento, porque algunas componentes van a requerir ya de otras variables. Bien, este ejercicio lo vamos a ver en la siguiente clase. Y así que hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, consulta sobre lo que hemos desarrollado hasta el momento? ¿O todo está claro? Bien, entonces a ver, vamos a... Denme un segundo, chicos. Eh, Voy a conectarme al celular porque ahorita no sé qué tiene la cámara para presentarme bien y ahí le respondo sobre las PPT. ¿Ya? ¿Se ha escuchado bien toda la clase, el audio o ha habido algún corte de señal? Ya. Entonces déjenme, ahorita voy a hacer cambio de laptop a celular solamente para que puedan verme. Bien, chicos, a ver. Vamos a borrar. Bien. Bien, chicos, a ver. Me presento nuevamente. Yo voy a ser su jefe de práctica. Lastimosamente no estoy en Lima para poder hacer las clases como deberían ser, con la cámara prendida, el micro, pero por eso les pregunté qué tal estuvo el tema del audio, por lo que acá estamos en provincia y la señal no es tan buena. Entonces, si es que alguna clase
sienten que está habiendo pérdida de señal, coméntenme para ver cómo se mejora el tema de la conectividad. Bien, entonces es un problema que vamos a tener a lo largo del ciclo. Por lo menos esta vez no ha pasado nada. En la sección que tuve hace 2 días hubo una pérdida de conexión. Entonces, bien, el tema de las PPTs. La delegada, a Yanela, yo le voy a mandar un correo siempre que terminemos la clase. Termina la clase y yo le voy a hacer llegar a Yanela las PPTs y ella se los va a compartir. No sé si ya tienen un grupo creado. ¿Tienen un grupo o algo? Entonces, la delegada tiene la libertad de compartirlos, ya sea por correo o por WhatsApp. Bien, estas PPTs yo no las cuelgo en el aula virtual, no puedo. Bien, hace mucho tiempo dijeron que no se podía, entonces lo normal es lo compartimos con la delegada. Bien, cualquier duda, consulta que vayan a tener a lo largo del ciclo, lo pueden hacer mediante el correo. Bien, me pueden escribir al correo y ahí yo ya respondo cualquier inquietud que tengan, cualquier problema que quieran desarrollar, un poco más de información, ya yo lo veo en ese momento. Bien, ¿qué más? Las evaluaciones van a ser en este horario, en el horario de la clase práctica. Entonces, tienen que ustedes estar, vamos a perder quizás una clase con las PCs, pero de ahí en lo que vienen las siguientes sesiones vamos a tener que recuperarlas. Bien. Los laboratorios yo no los voy a dictar, los va a dictar otro profesor, o creo que en este caso es profesor el que la dicta la presentación, la laboratorio, disculpen. No sé si es que tienen alguno laboratorio presencial que está habilitado también. Eh, los que tienen el laboratorio virtual tienen que aprovecharlo para el EPANET, que es para el trabajo final. En uno de los laboratorios les capacitan o les enseñan cómo hacer uso de el EPANET. Bien. En la PPT no, en la PPT solamente son los ejercicios que están mostrados. Bien, si ustedes quieren más ejercicios, en el aula virtual están las prácticas dirigidas. Bien, ustedes pueden ver ahí, me parece que 5 ejercicios por tema, me parece. Ahora, si quieren un poco más, quieren profundizar más, lean el libro se me fue el nombre de este autor, de Potter. El libro de Potter tienen que leerlo. El libro de Potter es el que está más asociado al sílabus de la carrera, bien, al sílabus del curso. Entonces, todas las prácticas y evaluaciones están con esa nomenclatura. Entonces, si quieren practicar más, vean el libro de Potter. Tiene solucionario en internet. Entonces, pueden descargar la versión completa y también buscar el solucionario. Quizás no esté la última eh, versión, pero las versiones antiguas tienen prácticamente lo mismo. Varía que un ejercicio, 2 ejercicios, una nomenclatura, pero se mantiene constante. Entonces pueden practicar con las prácticas dirigidas que están cargadas en el Blackboard o también viendo el libro de Potter, que son lo que yo recomiendo que vean. No vean tampoco más porque puede quizás confundirse métodos de desarrollo, nomenclatura. Muchas veces un autor dice que la velocidad se detalla con ciertas unidades, la viscosidad con otra, y nosotros lo vamos a ver de otra manera. Entonces, ciñanse a lo que están en las tantos PPTs de teoría como PPTs de práctica. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda o consulta adicional. Bien, bien, eh, entonces no habría nada más que hacer. Mi correo lo pueden encontrar rápidamente si es que abren su Outlook. Van, ponen Alejandro Alvarado, ponen corroborar nombre y les va a salir automáticamente mi dirección de correo. Así que solamente si es que quieren contactarse lo van a hacer. Yanela, te voy a mandar a ti un correo mañana, quizás mañana temprano te mando el correo con la clase de hoy y ahí vemos cómo va a ser el tema de comunicarnos entre los dos para cualquier duda, consulta que tengan todos ustedes, ¿no? Pueden hacerlo mediante Yanela para que se comunique conmigo o si quieren pueden hacerlo de manera directa a través de el correo de la universidad. Son libres de hacerlo en cualquier momento.
Bien, entonces, nada más chicos. Esto habrá sido todo por la clase de hoy y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Nos vemos.